amiguitos del YouTube, les voy a contar una anécdota rapidísima. Recientemente había sacado el libro de Haruki Murakami, Hombres y Mujeres, para recomendársela a alguien. No la quiso, escogí otro libro. Sin embargo, cuando ya tienes un libro a la mano te pones a hojearlo, ¿verdad? Y bueno, aquí nos llegan a hablar o mencionar una palabra bastante interesante que es kafkiano. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este video. No es la primera vez que lo leo y de hecho yo ya me podía dar una idea sobre a lo que se refería la palabra kafkiano, ya que sí he leído las novelas más representativas de Kafka, que son Las Metamorfosis y El Proceso. A lo mismo me podía dar una idea de lo que trataba, pero no me había metido 100% a estudiarlo. Por azares del destino, por azares de la mente y pues un tantito obvio también, terminé investigando también a lo que significaba la palabra orwelliano, que proviene del escritor George Orwell y del que me he leído 1984. Así que siéntense, tómense su cafecito y platiquemos sobre estos dos conceptos tan fascinantes de la literatura. La palabra kafkiano, con su traducción más literal, así estilo La Rose de secundaria, es que proviene de Kafka. Pero ahondemos un poquito más en este concepto. ¿A qué se debe y a qué situaciones tiene que acudir un escritor para poder ser denominado kafkiano? Primero quiero hablarles rápidamente sobre las dos novelas más representativas de Kafka, en las que van a aparecer estos ejemplos. Las Metamorfosis es de un hombre que de repente se despierta porque tiene que irse a trabajar, pero se da cuenta de que no puede ni siquiera salir de su cuarto porque se convirtió en una cucaracha. Así de la nada, pero tiene que seguir viviendo, tiene que seguir enfrentándose a la vida ahora convertido en cucaracha. Y El Proceso trata sobre un hombre que no hizo nada malo, pero termina siendo encarcelado y nunca termina de comprender qué está pasando en ningún momento de todo este proceso. Así que la palabra kafkiano trata de explicar situaciones innecesariamente complicadas y frustrantes, como lo es estar dentro de un laberinto de burocracia sin sentido, y que nunca termina de aclararse hacia dónde te está llevando todo este papeleo, todo este tiempo perdido. Pero no solo se trata de, bueno, el proceso como tal, todos estos procedimientos burocráticos, porque recordemos que Kafka escribe ficción, no libros de texto, ya que también va a estar reflejando una tendencia dentro de sus obras sobre lo absurdo. Por ejemplo, como ya dije en Las Metamorfosis, su nombre se convierte en cucaracha sin llegar a preguntarse por qué, y de hecho es un evento bastante absurdo. Y lo mismo sucede con El Proceso, que es precisamente donde llega a nacer esta terminología kafkiana. Generalmente dentro de estas novelas la persona tiene que estar relacionada en estos ámbitos burocráticos, de preferencia que estén trabajando dentro de este ámbito, como llega a pasar en Las Metamorfosis, que Gregorio se levanta para ir a trabajar, o aquí que este personaje está más que íntimamente relacionado con los trámites burocráticos, ya que está sufriéndolos en carne propia, ya que tiene que estar pasando por una serie de obstáculos para poder llegar a su objetivo. Y bueno, esto llega a sonar muy bonito, como cualquier otra novela de aventura, por así decirlo, como cualquier nivel de algún videojuego, pero no llega a ser así. Y ahí es donde entra la magia, que nunca termina de comprender qué es lo que está pasando, que mientras más va avanzando, todo este procedimiento se le va volteando cada vez más y más y más, y llega a tener consecuencias catastróficas. Sus historias de tragicomedia combinarán lo absurdo de una burocracia mal llevada junto con el problema psicológico que llegan a presentar estas personas dentro de este bucle de burocracia sin sentido, mientras se intenta retratar una era industrial, política, comercial y criticarla, explorando esta relación entre los sistemas arbitrarios del poder y los individuos que llegan a caer precisamente en estas situaciones. Porque estos sistemas no están hechos para crear justicia, no les sirven a la justicia, están creados para seguir perpetuándose constantemente, sin preocuparse a quién se llegan a traer entre ellos. No es difícil reconocer lo kafkiano en el mundo actual, gobernando por sistemas de administración complejas, pero al señalar lo absurdo, Kafka nos recuerda que el mundo es así, y que lo hemos creado así, y que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que podemos llegar a cambiar esto para mejor. Por otro lado, y también con una explicación de La Rose de secundaria, la terminología orwelliana, cuyo significado es que proviene del escritor George Orwell. De este he leído únicamente 1984, pero también se va a tomar en cuenta su otro libro tan importante titulado Rebelión en la Granja, del que la verdad no he leído el libro, llegué a ver una especie de cortometraje
y también llegué a leer un ensayo en algún momento de mi vida. Así que no se preocupen, si sé de lo que estoy hablando, se los aseguro. Rebelión en la Granja trata sobre unos animales que expulsan a sus amos humanos dentro de este sistema y llegan a poner fin a su tortura, para luego asimilar poco a poco las costumbres de estos mismos humanos y convertirse finalmente en lo que juraron destruir. Esto es fundamentalmente una parodia y crítica del triste destino de la Revolución Rusa del año 1917, que en su momento entusiasmó a muchos idealistas alrededor del mundo, pero que a fuerza de purgas y hambrunas colapsó bajo su propio peso. Por su lado, 1984 nos muestra un mundo en donde la libertad no existe, en el que uno puede tener la certeza de que los están espiando a cada minuto de cada segundo de cada día. Un mundo en el que incluso lo que pensamos y lo que hablamos está siendo controlado por un régimen autoritarista, llevando la censura y la opresión a sus últimas consecuencias. Ambos conceptos pueden ser llevados a la realidad sin problema alguno y también pueden ser encontrados en diversas novelas de distintos temas. Y si llegan a tener una característica que llega a asemejar a una de estas dos novelas, entonces puede ser considerado orwelliano. Tristemente, la palabra orwelliano, este concepto orwelliano, se puede estar usando en distintos ámbitos sociales, políticos. Ya lo empiezan a mencionar, de hecho ya hay mucha información sobre cómo te das cuenta que un país o una sociedad se está volviendo orwelliana. Es una distopía, precisamente George Orwell pensaba que en algún momento la sociedad se iba a torcer hasta este punto. Los invito a leer todas estas novelas que yo he mencionado, que son una crítica a los sistemas que se pueden encontrar no solamente en la literatura, que no solamente se usan dentro de la literatura, sobre todo el orwelliano. Les dejo el botón de la suscripción para las reseñitas y sobre todo para más culturas literarias en este canal. Y recuerden, leer es resistir. Benito Taibo.